Sin lugar a dudas, la muerte de Carlos el Lole Reutemann, una figura desde todo punto de vista. Y vamos a hablar en profundidad cómo fueron estos últimos días, con lo que ha significado también la comunicación de la muerte que no fue. Ay, Y anoche. el Lole reconocido a nivel deportivo, pero también un hombre de la política Claro. que fue 2 veces gobernador en la provincia de Santa Fe. A ver, Luis, Sí, bueno, ayúdanos a ordenar todo lo que pasó. finalmente queda confirmada la muerte de Carlos Reutemann, después de haber sido dado por muerto horas antes, hace un ratito termina de morir, ante la negativa del propio Lole Reutemann, que no quiso ser trasladado una vez más a terapia intensiva. Él queda internado el 6 de mayo a propósito de hemorragias que estaba sufriendo y que lo puso en un cuadro de anemia. Eso lo puso, digamos, en un estado de debilidad y también de vulnerabilidad. Se generó toda una polémica en aquel momento entre la actual pareja, que es Verónica Gio, y la hija de Mimicha Reutemann. Y la peleó y mucho porque fue pasando a terapia intermedia, esas mejorías En un que a uno momento los le dieron hizo el alta. ilusionar. Claro, Y claro. todos estábamos, ¿se acuerdan una foto que él estaba leyendo el diario? Sí, claro. Sí, que se lo veía bien. Le dan el alta y después a las semanas, a la semana más o menos, o 15 días vuelve. Y así lo confirmaban en redes. La familia era la que tuvo que salir en todo momento a hablar de Lole. Claro, ¿no? pero hay que ver Las qué hijas, familia. la parte, Porque claro. todos fueron familia y no todos manejaban la misma versión. Por ejemplo, Federico Sí. Reutemann, El sobrino. hijo de Enrique Reutemann, el hermano de Lole, habría sido quien había alentado, digamos, la noticia que había muerto horas antes. Entonces fue la propia Cora Reutemann quien salió justamente a desmentir. Bueno, papá se fue en paz y dignidad después de luchar como un campeón con un corazón noble y fuerte que lo acompañó hasta el final. Siento orgullo y bendición por el padre que tuve. Sé que me acompañará todos los días de mi vida hasta que nos volvamos a encontrar en la casa del Señor. Un sentido tuit, ¿no? Sí, Que no hace linda más que foto, acercar a la hija. Y además Linda una foto hermosa. ¿eh? Linda foto eligió. De sí. aquel Lole que digo, que pasó por el mundo del automovilismo sin ser reconocido, porque vamos a repasar la historia política y vamos a ver Fue si gobernador se lo de reconoció. Santa Fe. ¿Fue popular? Carlos Reutemann fue muy popular. Fue popular. Muy Sí. popular. Ajá. Se paraba el país para ver las... Además, carreras. un caballero. Para mí, un señor. Sí. No hablaba mucho porque él decía, yo no digo boludeces. Hablaba muy poco, la verdad. Había que sacarle las palabras. Pero un tipo que en la política fue el jefe del peronismo en Santa Fe y se lo extraña. 2 veces gobernador, pero más allá de lo político, me preguntaba si fue popular. Muy porque, popular. Porque los argentinos somos extraños, ¿no? Sí. Y uno no termina reconociendo, o la mayoría no termina reconociendo un segundo puesto, casi llevándolo al lugar de fracaso. Lo que por pasa ser es que segundo siempre en fue alguna medio votación. liberal que pasional. Pero Sí. se paraba el país para ver las Sí, carreras. claro. Sí. Además de la Convengamos gente, digamos, de también. más de 50 años, Sí. es el gran ídolo del automovilismo. Acá a toda la Claro. gente le gustan los autos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Decía No, Diana. más allá de eso, el Lole también inaugura un poco esto de deportistas que pasan a la escena política, que hacen carrera en la Claro. política y que realmente después se vuelven un referente en el caso en el peronismo de Sí, Santa Fe. outsider que terminan rompiendo el molde, ¿no? Porque pasa hoy que uno, en principio, hasta terminás dudando de cómo dan el paso, Claro. de si los Claro. invitan o eligen la Bueno, carrera política por convicción. Seferino te decía algo interesante, líder del peronismo en Santa Fe, pero que después él pasa al macrismo, Claro. con Cambiemos, en esto del desencanto que tiene sobre todo desde la etapa de Néstor Kirchner, donde ahí termina de romper relaciones en el peronismo. Está claro que para Carlos Reutemann, esto que pasa con la familia, Eduardo, fue una constante en su vida, mantener un perfil sumamente bajo en todo lo que era su vida pública y privada, salvo episodios que quedaron en la historia de aquello que no podía contar y que se hablaba de un carpetazo para él en su momento que lo frenó a la carrera presidencial que lo podría haber puesto como presidente de la Sí, nación. pudo haber sido presidente de la Presidente nación. totalmente. Sí, Fue- ajá. era el Presidenciable hombre fue. de Duhalde para unir todo el peronismo, pero él siempre cuenta que yo hice un libro, me acuerdo, sobre la crisis del 2001 y nunca me quiso decir qué pasó. Solo decía, hice preguntas incómodas. Por ejemplo, ¿quién iba a mandar en la provincia de Buenos Aires? Bueno, pero eso no me pareció tanto. Pero es un tipo muy discreto. Pero digo, ¿cómo era eso de acercarte y querer preguntarle algo y encontrarte con una pared? Porque hay Es entrevistados una que son pared, así. pero era muy agradable para hablar de otras cosas. Y además, como en mi casa todos eran fan del Lole,
Sí. El Lole, Ujú. el Lole fue un ídolo al Sí. nivel de Fangio, Monzón, Sí, sí. Claro. Maradona, Sí. Messi. Vamos a hablar y lo sumamos a esta charla a Federico Reutemann, está vía telefónica. Federico es sobrino de Lole Hijo de Reutemann. Enrique. Un momento complicado para toda la familia. En primer lugar, bueno, abrazarte, todo el Grupo de América te abraza en este momento difícil. Lo sentimos mucho. ¿Qué tal, Federico? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por sus palabras. Bueno, a ver, en primer lugar, ¿quién fue Lole? Decime, ¿quién fue Lole si lo tuvieras que definir con una frase? Y la verdad que es una persona sencilla, generosa, humilde, con perfil bajo. La verdad que, bueno, yo lo admiraba profundamente como deportista, que nos ha representado a todos los argentinos de la mejor manera posible. Y bueno, y también como político, digamos. Ujú. La verdad fue el que me abrió las puertas para poder introducirme en política. Ajá. Y en el último tiempo, la verdad que teníamos un trato, diría, permanente. Así que la verdad que me guardo el mejor de los recuerdos del Lole, ¿no? Ahora, Federico, ¿qué no conocimos del Lole? Viste que a veces hay una imagen que se muestra y otra que solamente la familia, los más cercanos o algún amigo muy estrecho termina conociendo. Digo, ¿qué te enseñó, qué viviste del Lole que nosotros no conocimos? Él era, digamos, transparente, ustedes lo conocían, tal cual era un hombre de campo, un hombre sencillo, parco, también solitario, pero cuando estaba en confianza con su gente, digamos, se abría, era otro Lole, un poco más simpático. Ustedes a veces lo veían hosco o parecía así, pero era un hombre, parecía duro, pero en el fondo era Tímido. tierno. La verdad que así era el Lole, ¿no? Pero un hombre muy sencillo, Ujú. un hombre que dejó de correr y podía haberlo hecho, podía haber vivido en cualquier parte del mundo, y él se vino al campo, a su ciudad, a estar acá, y era uno más. Federico, ¿qué fue lo Sí. último que pudiste hablar con él, que te dijo? Mirá, hablamos no tanto en el sanatorio, porque yo le dejé ese espacio para lo que era la hija y la mujer, porque generalmente estuvo mucho en terapia y podían hacer una Sí. excepción y podían entrar 5 minutos. Hablo de este proceso de los 60 días, los últimos 60 días, pero yo fui el último que, o sea, me pidió para que lo acompañe a vacunarse. Y como él estaba en el tema de la pandemia y estaba, digamos, asustado, estuvo mucho tiempo desde que ese 19 de marzo, famoso 19 de marzo que empezó, él no salió nunca más. Y bueno, dimos un par de horas, vuelta en auto después de vacunarse, y estuvimos charlando, un rato de política, un rato de la familia, si bien sí. Si Sí, ustedes córtenme si me extiendo. Sí, les pido no, disculpas. porque los tiempos nos sobran y en este caso queremos redondear algo que está dando vuelta. ¿Es cierto que Carlos, que tu tío, no quiso ser trasladado a terapia intensiva nuevamente y se bancó Sí. hasta el final? Es verdad, en la última, cuando hace 2 o 3 días dicen vamos de nuevo a terapia, dijo, no, déjenme acá, que para lo que es él ya es un mensaje, que es era una pieza, ¿no es cierto?, privada, como diciendo, basta. O sea, venía con un proceso de todos los días análisis, estudio, ya venía cansado, ¿no?